Ya, ahí estamos. Entonces estamos presentando a la colega terapeuta ocupacional Antonia Fromin, que es egresada también, titulada de terapeuta ocupacional de nuestra Escuela de Terapia Ocupacional de la USACH. Y es una colega que ha estado muy activa desde el pregrado, digamos, en temas de vinculación con el medio y también con proyectos estratégicos que ha impulsado la escuela, como la Trueca, que estos proyectos de investigación sur, y también otras iniciativas que se han desarrollado. No sé si estuviste en el Hilando Sur en los tiempos de la pandemia, no sé si te vinculaste en algún momento a ese tipo de tareas, pero bueno, hoy día Antonia está trabajando en la Fundación Tesiuneus, conocida históricamente como la Comunidad Terapéutica Peñalolén, una comunidad y un trabajo que se desarrolla en la zona oriente de Santiago, particularmente en la comuna de Peñalolén, eh, barrios vulnerables también, comunidades que están afectadas en su salud mental en distintas formas, y también tienen otras interseccionalidades ligadas a los problemas de salud mental, principalmente también mujeres. Y entonces me pareció importante invitar a la Antonia, comentarte, Antonia, que hemos invitado principalmente compañeras mujeres a presentar a esta asignatura que se llama Vulneración y Protección Social. Ujú, Entonces la idea es como poder visualizar los programas sociales que muchas veces tienen financiamiento público. No es solo, digamos, fruto de apoyo social o filantropía o levantamientos propios, sino que tiene que ver con postular a fondos públicos y poder desarrollar políticas públicas desde la ONG, en este caso, desde la fundación. Y poder ahí entonces hacer una mirada sobre cuánta protección social hay en estas acciones que se desarrollan y cuánta vulneración de derechos vive en estas comunidades. ¿Mm? ujú. Así que nada, yo les quiero pedir que podamos recibir con, no sé si un aplausito o algunos corazoncitos cariñosos a Antonia Fromi, que nos va a presentar, y vamos a hacer un cierre un poquitito antes de las 12 para poder a las 12 estar cerrando la clase de hoy, ¿ya? Así que Antonia, tienes la palabra. Sí. Bueno, agradecer la invitación, ¿no? La idea obviamente habría sido encontrarnos presencial para vernos, pero qué bueno que se pudo hacer este ajuste para quienes estén más complicadas de salir de sus casas. Traje una presentación, la voy a compartir, pero la idea igual es que puedan ir haciendo preguntas, ya sea entre medio de la presentación o al final, para que en el fondo ustedes son quienes más conocen la asignatura, entonces que les pueda servir para tratar de vincularlo. Ya, voy a compartir pantalla. Ahí me confirman si es que se ve. Se ve perfecto. Ya, Sí se bacán. ve. Muchas gracias. Ya, entonces, bueno, como contaba ahí Eladio, ¿no? Mi nombre es Antonia Fromin, terapeuta ocupacional, egresada hace, no estoy segura, 2024, creo, fines de 2024. Entonces ya llevo un año trabajando en este lugar, pero también está la particularidad de que hice mi práctica profesional. Entonces, en percepción más propia, siento que llevo un poco más de tiempo que lo estrictamente como laboral, que es como un año y medio. Entonces, bueno, el del espacio que les voy a contar hoy día le llamamos Casa Comunidad. Tiene como 8.500 nombres, porque es una organización, una corporación muy antigua que ya lleva 38 años de funcionamiento. Ya ha tenido nombres tales como Comunidad Terapéutica Peñalolén, Cordes, eh, en fin, ha tenido como varios. El que usamos como más coloquialmente es Casa Comunidad. Y somos parte de esta corporación, que en realidad no es una gran corporación, o sea, esta corporación tiene solamente a la Casa Comunidad, pero en el fondo nos permite tener como una figura legal desde la cual podamos postular a fondos y todo, que les voy a contar un poquito más a continuación. Em, bueno, eso, solo a modo de contexto,
Tesi Uneus es el apodo de la Teresa Uneus, que fue la psicóloga que fundó este espacio hace varios años. Ya. Entonces, bueno, este espacio es un dispositivo de salud mental ambulatoria, ¿no? Las personas no viven ahí, sino que asisten de manera más bien cotidiana. Y estamos posicionadas desde la salud mental comunitaria, entendiendo que muchas veces cuando hay un sufrimiento, un malestar psíquico, aquello que se va a quebrar es, así como a grandes rasgos, la vida cotidiana y por otro lado, el lazo social. Entonces, desde ahí no se puede no entender lo comunitario como algo central para poder restablecer lo que va a ser como ser sujeta de derechos, entre otras cosas. ¿Ya? Esto queda entonces ubicado en la comuna Peñalolén, en la Villa Palena, que es un sector antiguo de la comuna con igual un porcentaje de pobreza. Es un lugar muy antiguo que originalmente eran tomas y luego se fue estableciendo ya más como villas y poblaciones. Queda muy cerca de la MUNI, muy cerca de un CEFAM, que igual es algo como importante a nivel territorial de tener en cuenta. Pues ahí el equipo, solo para mencionar que somos un equipo pequeño, somos 10 personas. En este momento todas mujeres. Han habido momentos en el que no ha sido así, pero sí, en general somos la mayoría mujeres. Y la particularidad es que habemos 4 terapeutas ocupacionales, 4 psicólogas, 3 son psicólogas, no, 2 son psicólogas clínicas y 2 son psicólogas comunitarias. Hay una persona que está en secretaría y una persona que nos ayuda en el trabajo más como administrativo, financiero y todo eso. ¿Por qué lo menciono? Porque en general es muy extraño que hayan 4 terapeutas, entre comillas, para un mismo trabajo. En general uno se encuentra en programas donde hay uno, tal vez dos, o como por ejemplo 2 programas, o sea, 2 terapeutas en el mismo programa, pero con funciones distintas. Entonces, hay una riqueza importante ahí, a mi parecer, de poder compartir con 3 colegas más que en el fondo tenemos como la misma misión. Bueno, esa es una foto de la casa que está acá. Es una casa, digamos, en medio del territorio, con su patio, con sus baños. em, y se ve así por afuera. No es evidente que es un lugar de atención de salud mental. Tiene una plaquita que, pucha, no se ve, está acá tapada en las plantas. Muy pequeña que dice Consultorio de Salud Mental, que es un cartel muy, muy antiguo. Para igual decir cómo en el fondo el perfil desde el cual este espacio quiere estar en el territorio, como a propósito de la desestigmatización de quienes asisten. Ya, aquí como que quiero mencionar muy brevemente como un poco las perspectivas para poder dar cuenta del contexto, que es que nosotras vamos a entender el malestar psíquico desde la despatologización del malestar, criticando, ¿cierto?, las perspectivas más bien biomédicas, en donde se va a entender que una dificultad cotidiana tiene que ver con lo médico y muchas veces no es así. Entonces ahí el sufrimiento psíquico nos va a dar hartas herramientas teóricas para poder comprender cómo van a haber malestares que son nombrados y expresados y que no necesariamente van a estar dentro de una categoría diagnóstica. Por ejemplo, ahí la imagen que puse es de una campaña antigua que se hizo sobre el acceso a los derechos en salud mental y en el fondo son frases que ilustran cómo se puede ver el sufrimiento, como por ejemplo, a ver que tengo justo la pantallita del Zoom acá. Nadie me entiende, todo me da lo mismo, no tengo ganas de vivir, me siento irritada todo el tiempo, etcétera. Y cómo eso en el fondo van a mostrar que hay algo pasando y que tal vez no tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero no por eso significa que no sea un malestar real, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con personas que sí van a tener diagnósticos psiquiátricos y largos procesos de internaciones o hospitalizaciones de corto, mediano, largo estadía, pero también van a haber personas que nunca van a haber pasado por un dispositivo. Pueden haber vecinos y vecinas que hacen una consulta más bien espontánea, que llegan al lugar a preguntar, hola, tengo, no sé, tengo una hermana que dice que ya no le interesa salir, no se junta con amigos, nos pueden ayudar y ahí nosotras como que tratamos de hacer el ingreso de esa persona. Entonces, en general, lo que nos encontramos son historias de mucha vulneración de las personas, de las comunidades de familias históricamente vulneradas, discriminadas y excluidas socialmente. Entendiendo lo que decían al inicio, ¿no? De las intersecciones que también van juntando, vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de género, de edad, etcétera. Ya. Y ahí, en torno a la pregunta de la vulneración, ¿no? Mencionar que existen altos niveles de vulneración de derechos para las personas en situación de discapacidad
Y en eso vamos a entender que van a ser las restricciones sistemáticas, constantes, que van a interferir en que las personas puedan tener un proyecto de vida que sea independiente y que esté basado en la autonomía. O sea, que la persona pueda decidir en todos los ámbitos de su vida qué quiere hacer de su vida. ¿Por qué detenerse en eso? No, porque el malestar entonces no va a estar entendido desde lo más como biológico, neurobiológico, sino que va a tener que ver con esta dificultad en el acceso a los derechos, con vulneraciones de frentón y cómo eso se va a ir como plasmando en el cotidiano. Estoy pensando como un ejemplo muy concreto para no irme tal vez tanto a lo teórico, personas que, por ejemplo, hayan sufrido, que no tenemos, hay una persona que acompañamos en esa situación, ¿no? Que sufrió tortura sexual, por ejemplo, en un dispositivo de salud, y cómo esa persona vuelve a asistir al dispositivo de salud, a sus controles médicos, a sus controles de enfermería, lo que sea, después de haber sufrido esa vulneración. Entonces es algo que se palpa muy cotidianamente, desde ir a pedir la hora, por ejemplo, en un CEFAM y todo lo difícil que puede ser esto, hasta, por ejemplo, tener un embarazo y cómo voy a mis controles con la matrona y cómo voy y tengo mi parto y voy a mis controles después de posparto, etcétera. ¿Ya? Y después tenemos que el trabajo de nosotras está muy centrado en eh, como que es, ¿cuál es el meollo del trabajo? Es el acceso y el ejercicio de los derechos, como dice ahí, de manera articulada con las redes. En tanto eso también es comunitario, ¿no? Entender que la persona no está sola, va a haber una red familiar de personas, por ejemplo, de los colegios, de los trabajos, de la MUNI, de los equipos de salud, y cómo el trabajo en red y articulado va a ir permitiendo también que esta persona vuelva como a aparecer más en su propia vida. Y también en eso nosotras trabajamos mucho en crear las condiciones subjetivantes, como dice ahí, para la visibilización y la restitución del Estatuto de Sujetos de Derecho. Y en eso también el reconocimiento de cómo han habido probablemente muchas experiencias de resistencia al malestar y a la vulneración que han permitido que la persona llegue de alguna forma a consultar o a llegar a una sesión de terapia ocupacional, de psicóloga, etcétera. Ya, ahora me gustaría hablar brevemente de las estrategias que utilizamos. Tenemos algo que es como la columna vertebral de nuestro trabajo que se va a llamar la grilla, que es como esto de aquí. Que bueno, es una grilla que de hecho no está actualizada, pero es una de las que tuvimos hace último tiempo en donde están los distintos grupos que se ven ahí. Y también hay actividades que son fijas, como por ejemplo los desayunos y las pausas. Los desayunos van a ser literal tomar desayuno en conjunto para comenzar el día, hacer este primer espacio de acogida, cómo llegamos. Muchas veces las personas traen, por ejemplo, hoy día lunes, de seguro las personas deben haber contado cómo estuvo el fin de semana con la lluvia, y es sentarse a eso. La actividad es tomar desayuno y en eso puede estar terapéuticamente la pregunta de ¿qué cosas necesitamos para tomar desayuno? Ya, comprar pan. Entonces vamos con la persona a comprar pan. Volvemos, ya. El vuelto, ¿dónde se guarda el vuelto? Acá. Ok. ¿Qué necesitamos después? Tazas, ya. Vamos a buscar las tazas. Y todo eso tiene que ver con cómo la persona se va de a poco reagenciando como una persona que puede hacer un desayuno. Ya suena algo como muy sencillo, pero de verdad que las personas llegan muchas veces sin esa como reconocimiento de sí mismas para poder hacerlo. Bueno, y ahí van a haber muchos talleres con distintos objetos y objetivos. Estuvo el taller de jardín, mosaico, arte, escritura, las asambleas, que son un espacio muy importante para poder ir tomando como decisiones de aquello que se decide en la casa. En ese sentido, el equipo terapéutico, si bien tomamos algunas decisiones institucionales, hay mucho que decide la asamblea y nosotras ahí más bien nos vamos a sumar a lo que fue decidido por la asamblea. Van a estar los talleres de cocina con almuerzos comunitarios y están los colectivos que son unos espacios grupales para poder dialogar y acercarse a lo que es el acceso y el ejercicio a los derechos, qué está siendo difícil, qué está siendo fácil, qué experiencias tienen otros, qué puedo como tal vez aprender de eso, etcétera. Y esta es como la grilla que le mostramos a las personas. En paralelo igual hay otras actividades de gestión ocurriendo, pero esto es como la que se les muestra a los consultantes. Y acá puse como otras actividades del PT, que es plan terapéutico, como lo que es el contacto con las redes, los acompañamientos terapéuticos, que son, por ejemplo, cuando alguien no puede salir de su casa, nosotras vamos
y le acompañamos desde su casa hacia la casa comunidad para que pueda, por ejemplo, acceder a su derecho en salud mental, que vendría siendo venir al taller de, por ejemplo, mosaico. ¿Ya? O a test telefónicos. Muchas personas que se desorientan mucho temporoespacialmente, entonces las llamamos. Hola Juanito, hoy día es martes, tenemos desayuno a las 9, mosaico, no sé qué, te esperamos. Ok, acompañamiento. Tenemos espacios de encuentro con las familias. Constelaciones son una especie de reunión en donde están las distintas personas de la red y aparte la persona como índice, em, planificaciones, etcétera. Y puse por otra parte, porque creo que es importante visibilizarlo, de hecho vamos a hablar de aquello en el encuentro de Teos del Sur, que tiene que ver con los anillos de cuidado de equipo, de cuidado y de trabajo en equipo, que nos van a permitir ir pensando colectivamente las situaciones que acompañamos y también cómo esas situaciones nos interpelan a nosotras. Entonces vamos a tener reuniones de todo el equipo, reuniones de duplas de psicóloga y terapeuta, reuniones solamente de terapeutas con o sin una terapeuta externa que nos supervisa, que nos acompaña, lo mismo con las compañeras de psicología, supervisiones grupales con los estudiantes en práctica que van a la práctica profesional que asisten a la comunidad y también tenemos supervisiones con un psicólogo externo que nos ayuda a mirarnos como equipo. Entonces son hartas las estrategias que se despliegan, esta es solo una pincelada, pero como para poder mostrarles en concreto qué es lo que hacemos. Ya. Ahora, como atendiendo un poco a esto del financiamiento, que es por la línea en la que me gustaría meterme al tema de la protección o no, y la política pública, vamos a tener que, hay como tres grandes pilares de sostenibilidad de la casa comunidad. El primero va a tener que ver con lo público, es decir, ustedes ya, creo que ya tuvieron el ramo de gestión, ¿no? Como gestión y proyectos sociales. Sí, ya. Bueno, en ese, ese ramo, en realidad, aprovecho de decir, para mí en realidad fue muy útil que lo hizo Don Eladio, a propósito de que uno llegó al trabajo y resulta que lo que teníamos que hacer no era solamente atender o recibir a las personas consultantes, sino que teníamos que redactar proyectos para poder ganarnos la plata, para poder financiar el lugar, los sueldos, los materiales, todo eso. Entonces, van a haber fondos concursables, es como que uno tiene una idea y se la trata como de presentar a algún lugar y ese lugar dice, ok, te selecciono, te la financio. Y, ya verá, y para como ser más clara, y esos van a ser, en el caso de nosotras, del Senadis, mire, me equivoqué, puse Dideco. Ya, pero bueno, del Senadis, que van a estar los fondos de TBI, que se llama Tránsito a la Vida Independiente, FONAPI, que es el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Luego va a estar el PBM, que no es de la Dideco, es del Mideso, Ministerio de Desarrollo Social, que es el Fondo para Vivir Mejor, que tiene que ver con la superación de la pobreza. Y van a haber otro fondo que nos ganamos el año pasado, que es del CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que se llama Fondo para la Equidad de Género. Esos son algunos. Todos los años nosotras buscamos y nos rebuscamos qué fondos están abiertos, cuáles nos financian más, a cuáles podemos optar, cuáles no. Y ahí empezamos como a hacer un Tetris para financiar la grilla. Entonces, como ya, a ver, se abrió el TBI. El TBI nos puede financiar el taller de mosaico, el taller de escritura, el no sé qué, ya, ok. Después entonces el FONAPI, no, el FONAPI nos va a agarrar el taller de jardín y no sé qué. Y ahí empezamos como a armar un poco azarosamente, porque una puede, que sí, como tanto que no, ganarse, adjudicarse ese proyecto. Entonces va a estar esa línea de lo público y también va a estar la línea de las licitaciones, que en este caso nosotros tenemos una licitación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en donde lo que hacen, que es distinto al fondo concursable, es que el servicio dice, nosotros necesitamos algún organismo que haga rehabilitación psicosocial para X cantidad de personas. En realidad lo dicen en horas. ¿Cuántas horas de rehabilitación psicosocial necesitamos que algún espacio nos como que haga? Entonces ahí nosotras mandamos como nuestro modelo de trabajo al servicio de salud y ellos dicen, ok, nosotros les financiamos entonces horas para que hagan rehabilitación psicosocial. Ya, entonces está como esa línea de lo público. Que quisiera al tiro hablar como una tensión que aparece ahí, porque para postular a los distintos fondos, por ejemplo, el FONAPI, Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, para uno poder postular, tiene que mandar un listado de las personas con las que va a postular y es un requisito que las personas tengan credencial de discapacidad.
Y no todas las personas que nosotras atendemos tienen credencial de discapacidad. Por esto que les decía del malestar psíquico que a veces no está como bajo algún paraguas como de diagnóstico. Entonces, siempre nos es difícil cómo tratar de financiar igual las atenciones de esas personas. O, por ejemplo, en el PBM, que es un proyecto que nos ganamos el año antepasado, pero el año pasado no. El PBM nos permitía atender a las familias, porque era parte de los requisitos. Entonces, cuando este año no nos ganamos el PBM, empezamos de nuevo a tratar de pensar cómo vamos a, en el fondo, atenderlo. No, no porque sea como que nosotros directamente sacamos como un valor hora y un monto, sino que porque en el fondo hay que pagar las horas profesionales para poder dar abasto a todas las atenciones. Y así hay como distintas, vamos a encontrarnos en eso como de la focalización a personas que cumplen ciertos criterios que van a estar más como resguardados, tales como tener credencial, tener un diagnóstico, que en general son más de lo biomédico, ¿no? Tener el RCH muy, muy bajo, pero no tan bajo porque igual tienen que tener, por ejemplo, casa. Entonces como que ahí uno empieza a ver cómo estos criterios de exclusión y de inclusión dejan personas afuera. Y ahí un poco la decisión ético-política de nosotras ha sido igual, recibirles. Y ahí vamos haciendo como un juego, un poco como, ok, entonces voy a sacar 15 minutitos de acá y con 15 de acá, mira, acá tengo media hora, entonces puedo recibir a la familia media hora. Y ahí uno empezamos nosotras como a tratar de poder dar esa atención que sea lo más, entre comillas, igual todos los años para las personas, atendiendo a que el financiamiento va a ser siempre distinto. Ya. Y por otro lado, es que a propósito de lo como irregular o como frágil que es esta situación de los fondos concursables y de las licitaciones, porque estas licitaciones uno las postula, por ejemplo, hay algunas que duran un año, hay algunas que duran 10 meses, hay algunos fondos que duran 3 meses. Antiguamente tenemos entendido que las colegas que estaban antes nos decían que en realidad los fondos duraban, por ejemplo, 3 años. Entonces uno alcanzaba como en el fondo tienes 3 años, entonces el primero lo postulaste, el segundo lo hiciste y ya empezaste a buscar otro fondo y se hacía como una especie de bicicleta. Pero ahora que están cada vez más cortos los periodos de ejecución, es súper complejo porque es como que lo postulaste, lo hiciste y después estás haciendo informes de cierre y tienes que en paralelo estar pensando en qué otro fondo postular. Entonces es como muy frágil la situación, cosa de que quede, por ejemplo, muy en concreto, este año no se ha abierto el fondo TBI, que es el Tránsito a la Vía Independiente del Senadis, que es el fondo que más recursos nos aporta a nosotras, que tiene que ver con los recortes también, que en el fondo impactan directamente a las comunidades y las personas, ¿no? Porque sin ese fondo, por ejemplo, vamos a tener que reducir las horas de trabajo, vamos a poder hacer menos atenciones, hay menos talleres, etcétera. Por eso yo les decía que esta grilla que les mostré es la antigua, porque actualmente los días jueves nosotros no estamos con atenciones, porque el equipo el día jueves está 100% volcado a buscar financiamiento. Mm. Así de frágil, así de Profesora, frágil es. Diga. profesora, bien interesante lo que está planteando. Yo conozco esta historia de esta organización, pero no con detalle, digamos. Sí, fui parte en su momento cuando empezaron a diversificarse hacia fondos públicos, como el Senadis, Motores. que Mm. jugué un rol, pero no dimensionaba esto que pudiéramos llamar como la lucha por sobrevivir como institución, porque en el Mm. fondo, para darle sostenibilidad al proyecto, claro, tienen que dedicar un tiempo no menor a la postulación a fondos, porque no son fondos que garanticen de manera permanente el financiamiento de instituciones como estas, digamos. Claro. O sea, en el sentido de que los programas que crea el Estado, primero son fondos concursables, por decirlo así, y además, como tú dices, han ido reduciendo el número de años y ahora el número de meses, digamos. Y por tanto, esto no solo afecta a los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, las personas que son usuarios del proyecto, sino que al propio equipo, porque el equipo también para poder tener su sueldo estable también tiene que generar estos proyectos. Sí, sí, o sea, en realidad es bien compleja la situación.
mercantil, ¿no? Como la situación mercantil desde la que se piensa el financiamiento de estos espacios que son acceso a salud, a rehabilitación psicosocial. O sea, no es como algo ni siquiera tan, entre comillas, alternativo. Es algo como muy formal. Este es un espacio que les decía, lleva 38 años de existencia, 38 años ganándose como fondos, convenios, etcétera. Entonces, en realidad es muy compleja la lógica desde la que se piensa la protección. Y en eso, cómo se distribuyen los recursos, ¿no? O sea, porque es cosa de ir a mirar un poquitito las cifras a nivel regional, nacional, internacional, y por ejemplo las cifras de salud mental son impactantes y no se condice con los financiamientos de, por ejemplo, estos espacios. Entonces, a propósito de esa fragilidad, es que nosotras el último año, 2 años, hemos tratado de abrir otro como arista del financiamiento que es lo privado, que tiene que ver con cómo nosotras podemos como certificarnos para acceder a algo que se llama ley de donaciones, que es cuando las empresas para disminuir sus impuestos hacen donaciones a corporaciones, a distintos espacios sin fines de lucro, que en el fondo hay que lograr que alguna persona se fije en este proyecto y nos dé dinero. Que eso en el fondo como que nos alivia un montón porque, por ejemplo, otra de las tensiones que hay con los fondos públicos es que los fondos cuando... Porque esto de verdad uno se lo postula cuál lo hicieron, me imagino, en el ramo. O sea, gastos operacionales, gastos de equipo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y lo que no financian, casi nunca, creo que el año pasado al menos no teníamos ningún proyecto que lo financiara, son el arriendo de la casa, el agua, la luz, el gas. Nada te lo financia. Entonces ahí empezamos a hacer malabares para tratar de financiar esos gastos, que es como, a veces nos pasa que tenemos un montón de plata para pagar materiales de mosaico, pero no tenemos para pagar el agua, la luz. Entonces es como bien absurdo también eso, que es como literalmente el espacio físico donde que necesitamos para poder desplegar todo lo otro. Entonces, la idea de buscar financiamiento en el mundo privado tiene que ver con de partida, algo que nos dé un poco más de estabilidad. Y por otro lado, alguna plata, digamos, que podamos destinar a aquello que nos es muy difícil rendir en lo público. Cómo pagar las cuentas. Cómo pagar, por ejemplo, actualmente, o sea, hace en realidad más de un año, no podemos pagar a alguien que vaya a hacer como un pequeño trabajo de jardín o de aseo en la casa comunidad, sino que lo hacemos nosotras, porque no hay dinero para eso. Entonces, pero a la vez es como tenemos 300.000 pesos para comprar materiales para el taller de jardín. Entonces es como súper disonante esa forma de distribuir los recursos. Bueno, y por otro lado, algo que ha ocurrido es una tercera patita, que es la autogestión, que en eso la asamblea de consultantes, las asambleas de familia y nosotras como equipo nos hemos puesto como mucho las pilas tratando de hacer actividades que nos permitan armar una caja chica para, por ejemplo, pagar todas estas cosas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una fondita, hicimos una exhibición, una expoventa de algunos trabajos de arte y de mosaico. Este año hicimos un almuerzo solidario. Entonces, como que de ahí tratando de financiar o también de pedir aportes, por ejemplo, a las familias, a aquellas personas que son consultantes y que nosotros igual vamos transparentando esta situación con los consultantes porque tiene que ver con lo real, con tampoco subestimarles y pensar que ellos no pueden como sostener esto, que es la condición concreta en la que nosotras existimos. Entonces ellos mismos a veces dicen como, oye, yo en realidad la semana pasada un consultante que ya está en su proceso de egreso dijo, yo cuando me vaya de acá quiero igual hacer un aporte mensual aquí a la casa comunidad por todos los años, no sé qué, la, la, la. Y son, no sé, humildes 5 o 10 lucas, pero ahí como que se empieza a juntar y con eso, pum, pagaste el agua, pagaste el gas y así. Pero es así una artesanía de la sostenibilidad como más financiera del lugar. Y todo eso lo vemos los TO, como que también es algo importante decirlo, ¿no? No es algo que ve solamente las colegas que están en la gestión y como en la coordinación del equipo, sino que una misma, digamos que es como terapeuta sin más, también estamos muy metidas en la gestión porque tiene que ver con el trabajo y con cómo se van o no em, como sosteniendo
formas de vulneración o no, o protección. Y de derecho también. Eh, bueno, entonces eso, yo había pegado estas preguntitas que creo que igual algunas las fui respondiendo, que eran las que me había comentado Eladio, de cómo actúa la focalización, protección, vulneración, cuánta protección. Entonces yo me quedaría con la palabra de lo frágil. En tanto como es protección, es vulneración, es frágil, es muy frágil, depende de un mes. Hasta agosto, por ejemplo, tenemos el financiamiento de este gran proyecto que es del TBI. Entonces, en agosto yo puedo decir, hay protección y buena, porque tenemos para pagar los taxis, las VIP, la atención de la familia, de la persona, no sé qué. Llega septiembre, ¡fum! Se cortó, se achica. Entonces, es muy frágil el modo que hay. Ya. Y yo quería poner aquí como algunas reflexiones, que es que esto que les decía como de los terapeutas vemos esto porque tiene que ver con cómo la gestión de la vida cotidiana y del acompañamiento a las personas, pero también en el fondo resguardar que la persona siga existiendo, pero también que el espacio siga existiendo, nos va a permitir pensar y exige también pensar una vida colectiva. Nos obliga a pensar en la continuidad de los cuidados. Por ejemplo, nosotros lo pensamos mucho. Si es que la casa comunidad debe cerrar, ¿qué va a pasar con las atenciones de todas estas personas? ¿Cómo se puede empezar a preparar en el caso de que eso tenga que ocurrir? Que es una pregunta que nos hacemos, al menos yo llevo, como les decía, como 2 años en esto, y los 2 años nos hemos hecho las mismas preguntas. ¿Cómo empezar a habilitar otros espacios de cuidado? ¿Cómo no se puede tampoco generar una dependencia única con nosotras, sino que tiene que haber más red articulada, tiene que haber más como nodos funcionando para como el cuidado y el sostenimiento de una persona, de una familia? Y en eso también que es como para que no suene como tan desesperanzador tampoco el panorama, aunque a ratos lo es, hay un proyecto común, hay un proyecto colectivo de profundas convicciones ético-políticas del modo de trabajo y del sentido del trabajo, que es la que sostiene, a mi parecer, tanto al equipo como a las personas consultantes. Porque esto es voluntario, o sea, las personas pueden o no estar acá. Y las personas deciden ir todos los días. Y son las primeras en cuando dicen como, estamos complicadas con los proyectos, los jueves no van a haber actividades terapéuticas porque el equipo tiene que volcarse al financiamiento. Y las personas mismas, de verdad que hace 2 semanas estaban como, bueno, yo quiero grabar mi testimonio y mandarlo y que sepan que este espacio es importante, y hagamos una campaña y digámosle a no sé quién y como que muy como eh, en el fondo como una idea como de lo común muy fortalecida y de lo importante que es resguardar este espacio. Que creo que eso es algo como importante y al menos de manera personal es lo que me ancla profundamente a este espacio, como la creencia ético-política de este proyecto. Obviamente está eso que les decía, ¿no? De la precarización de los fondos concursables, la frecuencia de la postulación. Esto también es como bien complejo porque uno tiene que postular proyectos que sean novedosos para que en el fondo nos los adjudiquemos, pero a la vez es como que uno tiene que hacerse cargo de lo que dijo que iba a hacer. Entonces a veces nos pasa que postulamos cuestiones y es como, ya, lo ganamos. Ya, ahora hay que hacernos cargo de lo que dijimos que íbamos a hacer, po. Entonces tenemos que empezar a armar todo eso, pero nos permite hacer una bicicleta para poder existir y continuar, darle continuidad a los cuidados y a las acciones. Ahí está esto que, bueno, los gastos que nadie cubre, los ingresos que son solo por algún tipo de diagnóstico o por credencial o no credencial. Y aquí quería mencionar como estrategia no tan solo lo terapéutico con los consultantes, sino también cómo el equipo empieza a distribuir las cargas y los compromisos de trabajo para poder sostener todo esto otro, que, no, que es lo que no se ve, que pudiese ser invisible, pero que en definitiva permite que el lugar se sostenga. Y en eso obviamente van a haber reuniones que van a ser muy importantes para eso. Hay mucho trabajo en equipo, mucho trabajo interdisciplinario. Bueno, decir también que los estudiantes, por ejemplo, de práctica profesional que llegan a la comunidad son también un tremendo aporte cuando como que rápidamente se enchufan y empiezan como ya, vamos, porque también nos permiten un relevo y también nos traen un aire más fresco a veces que uno como que se encapsula en el financiamiento y no sé qué, y los proyectos, taca, taca, taca. Eh, Así que yo diría que eso, ahí como que dejé unos afiches de una campaña que a mi parecer fue un poco famosita. Bueno, ahí está el nombre antiguo, ¿no? Que es Cordes.
pero que fue una campaña de un proyecto Gore que se ganó la comunidad, que era mucho, mucho dinero, y permitió ir pegando estos afiches en distintos espacios del territorio para difundir que la salud mental es un derecho y que por lo tanto las personas pueden acercarse a los centros a solicitar atención. Y bueno, les dejo la página web. Hay harta información en la página web, hay hartos textos también como publicados por colegas o tesis de personas que hicieron sus tesis o textos que nosotros usamos para pensar. Entonces, a quienes les interese, les invito mucho a mirarla. También tenemos un Instagram que no lo puse, pero es el mismo, Corporación Tesiuneus, que también ahí estamos tratando de mantenerlo activo. Así que eso por mi parte. Voy a parar de compartir tal vez para poder como escucharles, saber si es que hay dudas, si es que hablé muy rápido, que también puede ser, me lo dicen. Eh, Eso y tal vez me interesaría mucho saber cómo se puede ir articulando con esto con lo que han visto ustedes, ¿no? Eso, pues, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte, Antonia. Eh, yo creo que la vida de muchos colectivos, podríamos ubicarlos en el mundo sociocomunitario, pero que son entidades privadas, digamos, no son entidades públicas, pero que para poder sostener los programas de trabajo y las problemáticas que han identificado necesitan alinearse, por decirlo así, a políticas públicas. Y la política pública te marca lo que debes hacer, entonces muchas veces el proyecto lo transformas en esa grilla que es decir, mira, nosotros queremos hacer esto, pero para hacerlo tenemos que desarrollar un TEDx de varias formas de producir eso a través de Sí. distintos fondos, y más encima a veces no pueden pagar el agua, sino que más bien te entregan para hacer los materiales o afortunadamente también para el personal, ¿no? Para pagar los sueldos. Eh, Bien interesante esa reflexión. Yo creo que hay como dos cosas grandes ahí que podríamos dialogar con el curso, que tiene que ver como el abordaje mismo que desarrollan ustedes con la comunidad, al estar ahí mismo, ¿no? En la casa comunidad y tratar de enfrentar todo lo que es el estigma de los problemas de salud mental. Mm, Y por otro lado, la sostenibilidad, que fue esto último que abordaste. Mm. Y después al mm, final te pediría que pudieras contarnos más de la trueca. Pues yo creo que es importante como, no sé si sea, no, pues el encuentro, el segundo encuentro de terapia ocupacional del sur. Es, sí. bueno, abramos la conversación. No sé si alguien quiere opinar sobre la presentación de Antonia, quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta, por favor. Yo creo que primero agradecer como el espacio. Yo la verdad siempre he estado como bien interesado como en cómo se articula la terapia ocupacional con salud mental, porque a pesar de que hemos tenido como ramos a propósito de esto, es como, siento que las experiencias han sido como bien pocas y creo que algo que se reafirma como harto a propósito de como todo el proceso de formación de la carrera es como que la terapia ocupacional tiene como harto que ver con la gestión, o sea, como no, uno no se puede quedar solamente como con los espacios terapéuticos, sino como también tras bambalinas, como importante cómo craneamos, cómo planificamos todo y cómo postulamos a estas cosas. Y también creo que de lo que mencionaste, y es algo que quizás como que hemos podido como vivenciar y experimentar, sobre todo como este año, como que los derechos, las políticas públicas no son como algo que está garantizado, sino que siempre son como un campo en tensión y un campo que está en constante cambio, que nos puede favorecer, nos puede no favorecer, por lo que hay que saber cómo, o sea, no sé si saber, pero hay que pensar o saber moverse dentro de las trampas o como de las dificultades que aparecen a propósito de estos cambios también. Así que agradecer el espacio y creo que de alguna manera esto también como reafirma una vez más todo lo que hemos estado viendo durante este año en el ramo también. Eso. Bueno, gracias, Bastián. Sí, o sea, me parece como muy importante lo que dices. Efectivamente, la gestión es transversal.
O sea, la gestión, yo sé que no es el ramo de gestión, ¿no? Pero es muy difícil no hablar de gestión cuando hablamos de todo esto, porque está realmente muy entramado y la gestión puede estar en grandes políticas, pero también muy en el cotidiano. Como por ejemplo, cuando hacemos el almuerzo solidario, hay un montón de gestión de contactar a personas, a quienes vamos a contactar, cuántas sillas tienen que haber, y a veces el trabajo que también tiene que ver con estoy como ahora pensando un poco en voz alta, ¿no? Pero está el estigma hacia la salud mental, pero también muchas veces está el estigma internalizado a cuál es el trabajo que hacemos el esteo en salud mental. Y en eso el trabajo no tiene que ver a veces con poder trabajar, por ejemplo, lo que es más psicótico o algo como más de ese campo de la locura, sino que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, el trabajo terapéutico va a ser poner las sillas junto con una persona consultante. Y es una cosa como, de verdad que uno puede pensar como qué tiene eso de terapéutico, pero en realidad tiene todo este sentido de poder hacer parte y estar en la pertenencia también y en lo real de por qué estamos haciendo este almuerzo. Para el almuerzo necesitamos sillas y yo lo hago junto con alguien. Y en eso, desde palabras más técnicas, uno lo puede empezar desde el modelado, como yo pongo la silla, la persona ve cómo lo hago, también lo hace. Pero también tiene que ver con reconocerle en tanto sujeto de derecho y que lo estoy viendo. Te estoy viendo y aparte tú puedes poner una silla. Entonces también es como que, a mi parecer, y está como en esto de que son pocos los, o sea, yo no sé si sigue siendo así, pero al menos en mi experiencia eran pocos los campos como de prácticas integradas, sobre todo, de salud mental, que uno es como que no sabe muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace un TEO en salud mental? Y muchas veces en serio es algo así como ir a comprar el pan, poner sillas, o sea, en este contexto al menos, que es del que yo puedo hablar. Me imagino que hay colegas que tal vez trabajan, no sé, en la UCIP o en espacios ya más agudos, trabajan otra serie de cosas, pero cuando las personas ya están como afuera en el mundo como más cotidiano, tiene que ver con eso. Y esto que traes, ¿no? De que los derechos no están garantizados es sin duda algo escalofriante a mi parecer, porque nos da cuenta de cómo también las políticas se van fragmentando, cómo eso repercute de manera muy concreta en los consultantes, en los sueldos del equipo, o sea, porque a la vez también eso que decía el Eladio, ¿no? Como yo tengo, no es mi caso, pero hay colegas que son madres, que por ejemplo tienen a personas a su cuidado, tienen como otro tipo de cosas que financiar y es complejo estar siempre tan cerca de esto frágil. Y ahí también hay una decisión, ¿no? Em, bueno, colegas que trabajaron en la comunidad no sé cuánto, por ejemplo, me imagino conocen a la Gloria Silva. La Gloria Silva trabajó como veintitantos años en este espacio. O sea, y esto de lo frágil tampoco es nuevo para esas colegas, solo que han cambiado las condiciones y han cambiado los plazos. Entonces la situación se pone como frágil más rápido. Em, pero sí, eso. Gracias por tu comentario, ¿no? Quizás pasa el tiempo y lo que llamamos sistema de protección social eh, es más bien un anhelo Mm, de sectores sociales y políticos que están más cerca de proteger derechos, eh, pero en la medida que seguimos funcionando bajo las reglas del mercado, donde el Estado no tiene la responsabilidad absoluta o principal de proveer universalmente protección a sus ciudadanos, entonces es solo una posibilidad, no es no es una seguridad. Y yo creo que eso es lo más complicado en estos tiempos, digamos. No solo ahora, yo diría que ujú, desde la dictadura en adelante. Chile tuvo una visión en un momento de tener un Estado social de derechos, eh, y eso más una serie de otras razones, pero principalmente eso, que significaba expropiar recursos naturales y tomar control de los de los recursos del Estado para poder distribuirlos a la mayoría de la población. Y eso generó lo que conocemos como golpe de Estado.
Eh, y luego de eso lo que vino fue una refundación, que es lo que conocemos hoy. Eh, una economía social de mercado muy brutal. Chile es el país más desigual económicamente y con una fragilidad como muy grande en materia de la estabilidad de políticas públicas, porque en general casi todo es concursable. Y entonces, si yo quiero mantener una política de cuidado, una política de bienestar, una política de escuela saludable o de convivencia escolar o de comunidad terapéutica, lo que debo hacer es tener equipos profesionales que de alguna manera asumen que no van a tener una estabilidad en el tiempo si no logran ganar los concursos, digamos. Entonces, lo que tenemos es una tensión muy grande, ¿no? Chile no tiene un Estado social de derechos. Por ejemplo, durante el Mundial se habló mucho sobre Noruega, ¿no? Sobre el famoso barco noruego y Haaland, que sea. Bueno, y entre medio se habló mucho sobre que esos países en el fondo tienen un Estado social de derechos, donde hay mínimos que están garantizados para toda la sociedad, para toda la población. Mm. Eh, bueno, eso es un tema que yo creo que es interesante. Eh, y lo otro es también los enfoques, porque yo creo que también se va retrocediendo en otras cosas, ¿no? Como los enfoques. Los enfoques van apuntando a, por ejemplo, la salud mental, ¿dónde se juega? Se juega en los medicamentos, se juega en la crisis, se juega en la posta, se juega en el tribunal. ¿Dónde se juega la salud mental de las comunidades? Entonces, también ahí hay una resistencia de décadas de colectivos que dicen, oye, ¿sabes qué? La vida cotidiana y la posibilidad de abordar la estigmatización, etcétera, eh, tiene mucho que ver con una construcción de comunidades terapéuticas, digamos, en el sentido amplio de la palabra, no del dispositivo, sino la comunidad como terapia, digamos, la comunidad como una posibilidad de resignificarse como un ser humano. ¿Mm? Pero eso también está en tensión, po, porque lo que se te pide son indicadores más duros, por decirlo así. Eh, y bueno, y la gestión, como tú muy bien decías, Antonia, es una cuestión que para mí es fundamental para dar las batallas que se tienen que dar en estas épocas, digamos. O sea, si uno realmente quiere aspirar a grados de justicia social, tiene que tener herramientas para poder hacer frente, porque si no, te pasa por encima la historia nomás, ¿cachai? Y no tienes cómo resistirlo, ni solo ni en colectivo. Yo creo que solo es imposible, tiene que ser en colectivo, siempre. Me gustaría que pudiéramos, no sé, hacer preguntas o comentarios. Siempre yo les he dicho que a los invitados, a los profesores en general, no, un sentimiento muy positivo cuando los estudiantes participan y expresan alguna opinión. Sería bueno, por favor. ¿Quisieras tú, Antonia, desarrollar como algún cierre, digamos, de tu presentación, de Sí, la experiencia? ahora estaba pensando en compartirles algo que está como ocurriendo actualmente en la comunidad. En esto que les mostré de la grilla, hay un espacio que se llama colectivos, que ese tengo la posibilidad de como guiarlo yo, entonces por eso puedo hablar con más propiedad de ese espacio, que es el que les decía que hemos hablado de acceso a derechos. Em, y en eso recibimos hace un tiempo una invitación del INDH a participar como organizaciones de la sociedad civil en lo que se llama un informe complementario, que es que, así como resumidas cuentas, cada cierto tiempo el Estado de Chile le reporta a la ONU cómo va cómo va la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que como Chile la ratificó, tienes como que dar cuenta de cómo se está cumpliendo esa convención. Entonces el Estado le cuenta a la ONU cómo vamos muy bien con todo esto
Y eso para como poder contrarrestarlo con lo real, el INDH invita a que las organizaciones levantemos información de si es que lo que dice el Estado que se cumple o no, o con qué brechas. Entonces, las últimas semanas, o sea, en realidad los últimos meses, de hecho estuvo una compañera de este curso, si no me equivoco, la José, bueno, y el Cristóbal como que hicieron su práctica integrada y les tocó participar en el colectivo, en donde levantamos información para poder enviar de qué pasa con los derechos y cuál es el acceso y dónde están las brechas y qué pasa con la discriminación y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y la semana pasada un consultante dijo algo que a mi parecer fue muy hermoso, que dijo, ¿y por qué estamos hablando de esto que tiene que ver con la ONU y con Suiza y que es tan lejos, cuando en realidad deberíamos estar hablando del financiamiento de la casa comunidad ahora? Y yo como, bueno, sí, en realidad tiene toda la razón también, pues, como es como raro estar hablando de algo tan lejano, de este informe que va a llegar a la comisión de no sé qué, en Ginebra y la, cuando en realidad la angustia era como, bueno, y pero en septiembre se supone que las atenciones se disminuyen. Entonces lo que hicimos junto con las personas que justo lo ando trayendo, se los puedo mostrar, pero como virtualmente, que es este papelito que tiene que ver con la situación financiera de la casa comunidad. Entonces empezamos a desarrollar, ya, qué saben, qué nos pasa, qué nos tensiona, y en eso empezamos a hablar, por ejemplo, la falta de financiamiento eh, y que hay un derecho de las personas con discapacidad que tiene que ver con el acceso a TO, psicólogo, psiquiatra, y eso es un derecho. Entonces un consultante decía, claro, y la pregunta es, ¿por qué nosotros como comunidad no estamos accediendo a fondos? Y venía otra y dijo algo muy bacán, que dijo, es que ¿por qué tenemos que ¿por qué tenemos que concursarlo? ¿Por qué tenemos que concursar el acceso a los derechos en salud mental? Y obviamente ese momento fue, o sea, para una fue increíble, porque en el fondo la discusión era muy buena y eran las mismas personas pudiendo dar cuenta eh, al verse tan interpeladas por la situación financiera, de decir, es que no es por qué no nos ganamos el fondo, es por qué existen los fondos, por qué es concursable, si en realidad esto debería estar garantizado. Entonces, en eso fue como que empezamos a hablar como ya, ¿y cómo podemos articular esto con el informe del INDH y no sé qué, la? Y salió un tema muy interesante que era a propósito de las donaciones, que llegó otro consultante y dijo como, miren, esto es muy sencillo, el financiamiento tiene que ser tres vías, lo público, lo privado y la autogestión, así tal cual los que yo les mostré. Él lo retrató así, en un segundo. Entonces también eso va dando cuenta del asidero que van haciendo las personas consultantes en tanto uno no las infantiliza y las deja fuera de esto que es importante y que es muy contingente. Entonces decían como, bueno, es que, ¿cómo hacemos que los empresarios se fijen en nosotros para las donaciones, no sé qué? Y otra consultante decía como, es que el problema es que nosotros eh, no tenemos una discapacidad que sea visible. Entonces como que en eso de lo invisible hay que tratar de explicarles a las personas que, por ejemplo, como que se ocupó mucho la metáfora, entre comillas, de la silla de ruedas, como algo que es muy visible, ¿no? Entonces, ¿cómo era que si es que nos quedábamos sin financiamiento y por ende, por ejemplo, no podían existir los acompañamientos terapéuticos, era como dejar a una persona que ocupa silla de ruedas sin su silla de ruedas? Pero no es evidente a la simple vista que, por ejemplo, alguien, como les decía, que sufrió tortura sexual en un hospital, necesita ir con alguien más, con un acompañante terapéutico, para poder acceder a su derecho en salud física, necesita una persona. Entonces, como que se empezó a hacer todo ese trabajo con las metáforas y, y, bueno, a mi parecer fue muy bacán y muy lindo. Es como agridulce, ¿no? Porque es como que fome tener que, a propósito de esas circunstancias, tener que llegar a esas reflexiones, pero por otro lado fue como, vaya que se generó un proceso en tanto al reconocimiento de ellos mismos y mismas como sujetos de derecho, tanto así que interpelan a la política pública. Entonces, bueno, eso como que les quería compartir, que es algo que me parece como muy interesante. Y obviamente también salió a la conversación, ¿y qué pasa con Cast y con el gobierno? No, pero es que esto no tiene que ver solo con este gobierno, tiene que ver con el capital y así. Y taca, 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 taca. Entonces, em, ahí hay un valor de lo comunitario también.
de qué de la salud mental comunitaria implica involucrar en los distintos anillos a las personas consultantes y no solo la atención del box, porque tiene mucho que ver con lo social, con sentirse en lo social y en tanto yo me siento sujeto de derecho, puedo reclamar y puedo patalear y puedo proponer. Y ahí se empiezan a armar también, o sea, hay colectivos tremendos de personas, por ejemplo, está este colectivo, el Loco por Nuestros Derechos. O sea, ellos tienen, de hecho lo tengo acá, ellos hicieron un manual de derechos en salud mental. Ah, tengo toda la publicidad acá. Pero este es del colectivo Loco por Nuestros Derechos que habla, es un manual muy hermoso que está online por si a alguien le interesa, que tiene que ver, aquí está como cuáles son los derechos, qué pasa con las personas como con sufrimiento psíquico. Hay un formato de declaración anticipada, por ejemplo, en los casos de internaciones psiquiátricas. Entonces, en el fondo también está eso, que los derechos, la protección y la vulneración están muy cruzados por lo político. Colectivo, ajá. Para que los busquen. Ellos también han desarrollado un montón de trabajo desde ahí, desde la idea también de nada para nosotros sin nosotros. Y tienen también una perspectiva como bien tirada a la antipsiquiatría, a propósito de experiencias de mucha violencia en internaciones psiquiátricas, con terapia electroconvulsiva, etcétera. Bueno, creo que me está dando esa vuelta solo para mostrarles como así de concreto cómo esto se puede materializar en un espacio tipo taller. Y ahí el trabajo de nosotros de ir facilitando, más que las respuestas, muchas veces es la pregunta, facilitar la pregunta para que aquello que emerja sea novedoso, en tanto una reflexión novedosa, mira, esto no lo había pensado desde este lugar. Por ejemplo, cuando aparece la pregunta de ¿y por qué estamos concursando? Eso nos permite mirarlo desde otro lugar y tal vez nosotros lo hemos hablado teóricamente y en la U y qué sé yo, pero tiene un valor bien distinto cuando en realidad lo hablan personas, por ejemplo, que nunca terminaron el colegio, o sea, tal vez nunca pasaron qué diablo era el capitalismo. Pero sí hay algo que no les cuaja de ¿y por qué tenemos que estar en un concurso? Entonces, ir acompañando eso tiene mucho valor también. Bueno, no sé si alguien como quisiera decir algo más, alguna duda, comentario, queja, lo que sea. O, por ejemplo, sé que la semana pasada hubo otras colegas, si es que hay algo en común, yo no estuve ahí, no sé qué hablaron, ¿no? Pero si es que hay algo que puedan unir, alguna semejanza que vean o tensión, me gustaría harto escucharles. Ya, perdón que me repita de nuevo, pero yo creo que una semejanza es como, sobre todo como con el tema de los fondos concursables y yo creo que de nuevo como la tensión que aparece es como desde la política pública y quien esté a cargo en el fondo, o sea, eso te puede beneficiar, te puede dificultar más como el trabajo o te obliga a hacer el trabajo de otra manera. Yo creo que es como la semejanza más como importante. Y bueno, también tuvimos la presentación del profe Eladio, que en el fondo es como el factor común que se está acomodando quizás como desde la gestión o desde pensar la protección de las personas con eso. Ujú. Súper, gracias, Bastián. Mm. Bien. Bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos bien particulares. Eh, Tuve como un déjà vu con esta clase online, como de las clases del el 2020, 2021, 2022. Fue bien Post-estallido. especial todo eso. Ah, Post-estallido. claro, post estallido. Tomamos las calles, después nos Mm, volvimos a las pantallas. mm, Bueno, primero, bueno, agradecer a Antonia Fromin, terapeuta ocupacional. Me da mucho gusto escucharte, Antonia, porque creo que das cuenta de una intervención compleja que quizá es la vida de más o menos unas 1000 instituciones en Chile que se dice que existen más o menos, que están como buscando recursos para mm, desarrollar sus proyectos
sociocomunitarios, digámoslo así. Eh, Sin embargo, efectivamente en los temas de salud mental no hay suficientes intervenciones. En algún momento, algunos grupos que se escindieron de los hospitales psiquiátricos comenzaron a desarrollar eh, cooperativas o grupos de trabajo, talleres laborales para poder prestar servicio a los municipios. Eh, y hace harto rato que no se habla de cosas que en algún momento se conversaron, como eh, la salud mental comunitaria, la labor, digamos, de conformación de grupos de usuarios, Mm. el fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, el desarrollo de los COSAM en Chile, en fin, yo creo que es importante haber traído la noción de malestar psicosocial. eh, y creo que también ofrece al curso la posibilidad para su trabajo final de tener también este como un colectivo posible, ¿ya? Así que si eventualmente algún grupo decide entrar por este lado, Antonio entregó la página web, pero también podemos poner el contacto de Antonio en algún momento si alguien quiere hacer su trabajo final en este tema, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer de Eh, trabajo? Tienen que crear un caso de un colectivo o una persona o una familia que está en una situación de vulneración de sus derechos y que desde una lógica de política pública se puede hacer alguna intervención de Mm. abordaje con preguntas fundamentales respecto a qué es lo que estoy logrando o qué es lo que no estoy pudiendo lograr y por qué. Mm. Eh, y con algún sustento teórico, digamos, o normativo, porque a veces hay normas, guías que regulan, y a veces dentro de las guías y las normas están los marcos teóricos que usan los programas públicos. Claro. Y eso es un trabajo que tienen que entregar ya durante el mes de agosto, con una presentación. Ujú. Bueno, agradecerles, chiques. Nosotros vamos a encontrarnos el próximo lunes. Les voy a decir ahí bien la hora para que nos pongamos de acuerdo, porque estoy esperando que me confirme la hora la profesora, o sea, o la colega que viene, que es Sofía Ruiz Tagle, que está en el equipo nacional de Sistema Local de Apoyos y Cuidados, que es un programa que tiene una implementación en varias comunas del país para proveer sistemas de respuesta, digamos, desde los municipios a personas con distintos grados de dependencia. Así que vamos a ver cómo va eso, ¿no? El sistema de Entiendo. cuidados chilenos, que también es otro, Mm. a veces no sé si es parte de los mitos, todos estos programas, porque al final las dificultades son muy grandes, pues, pero bueno, igual se avanza un poquito, digamos. Así que nada, agradecerte, Antonia, Sí. agradecerle al curso, vamos a hacer un cierre ahora Felipe, para que voy a dejar siga la mi cotidianidad. correo. Voy a dejar ¿Ya? mi correo Eso, en el chat solo porque acabo de ver que la página web está en mantenimiento. Entonces, hay como hartos textos que si es que a alguien le interesa les puedo compartir, sufrimiento psíquico. Hay un texto que es más largo, pero que es del modelo que pensó la Teresa Uneus de salud mental comunitaria. Es medio paradójico porque se llama la esquizofrenia, pero en realidad no, no habla tanto de eso, sino del modelo. Em, Eso, les voy a dejar el correo para que si es que alguien lo necesita, yo no tengo problema con poder como escribirles. Eso. eso. Y la presentación cuando pueda, profesora, me la envía. Ah, Ahí donde sí. decía Dideco había que hacer el cambio, no sé qué es lo que era. Sí, ni de eso, se me cruzó Eh, el cable. ya, y para poder enviarlo al curso y nos encontramos entonces el próximo lunes, yo les enviaré la información, colegas, ¿ya? Que estén muy bien. Chaito. Chao. Chao, chao. Cuídense mucho. Un gran abrazo, Chao, Chau, que profesora. estén Muchas chau. gracias. bien. Chao, chao. Estén bien. Profe, Ah, ¿me dígame. recuerdo porfa subir la clase si puede? Que se me desconectó a mitad por el internet, se me Muy desconectó. bien, lo vamos a Así, hacer. cuando pueda. Muy bien. Un abrazo. Estén Gracias, bien. un abrazo, chao, Chao, chao. Chao, profe, que estén Cevita. bien. Un Chao, abrazote profe. grande. Chao, Tiare. Abrazo. Estén bien. Chao, chao.